Bienvenido, bienvenida a este episodio de Poder Humano Podcast. Hoy vamos a entrar a tocar un tema profundo en lo que conlleva a desarrollar estos poderes humanos. Fabi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de canalizaciones. ¿Qué significa esto de canalizar información? Esto, si es para algunos, si es para todos, si algunos traen los dones y los demás no lo pueden adquirir, o cómo es esto. Entonces vamos a estar hablando de cómo es esto de canalizar información. ¿Y qué es canalizar información? Durante todas las eras, personas han canalizado información, chamanes, brujas, curanderos, sanadores, gurús, de todos los tiempos. Y este es uno de los poderes humanos que nosotros queremos hablar en profundidad, porque hay muchos mitos en relación a lo que es la canalización y en este podcast, en este episodio, vamos a entrar profundo en el tema y desmitificar todo lo que puede andar ahí en la vuelta. Y uno de los temas es que si realmente se nace con la cualidad o no. Bien, ¿a quién le preguntás justo, no? Bueno, en mi caso, en realidad traigo esto desde el origen, desde siempre recuerdo poder visualizar a seres que ya no están en este plano. Estos eran seres fallecidos, a los cuales muchas veces tenían información para otro ser querido. Y recuerdo de niña que mi primer ejercicio fue con mi mamá. Su papá falleció un mes antes de que yo naciera y para mí es una persona que conocí, que lo conocí realmente. Tengo recuerdos visuales de él, tengo el recuerdo de su tono de voz, incluso de sus manos. Entonces, siento que esto fue un gran deseo de mi mamá que pudiera conocerlo y eso se reflejó en que tuviese adquirido estos dones desde muy pequeña. Lo interesante que me pasó es que si bien yo recibía información, en este caso, de un ser querido, que era mi abuelo materno, porque hay muchos tipos de canalizaciones, en esta frecuencia de poder canalizar estos seres queridos y recibir sus mensajes. La primera fue con mi madre, ¿verdad? Entonces, si bien no se hablaba en casa de esto que me pasaba, tampoco era que lo hacía como muy llamativamente, porque lo tomaba como algo muy natural, sin darme cuenta que no le sucedía a todo el mundo, y tampoco lo expresaba muy abiertamente. Entonces, tampoco era que era muy excesiva la información, solo veía a estos seres como de buen corazón, sentía yo, que traían información. Algunas veces eran seres queridos de mis amigas y bueno, cuando alguna de mis amigas se quedaba en casa, uno de los juegos era qué mensaje tienen para ti hoy tus abuelos y esto es real. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, lo que me tocó vivir a mí en relación a canalizar, en este caso, a seres queridos que ya no están en estos planos. Pero estas canalizaciones, con el paso del tiempo, en lo particular, se fueron ampliando, al adquirir más madurez, este campo de poder canalizar fue ampliándose para mí. Hubo una época en la cual no los tuve a los dones tan atentos, pero, con el tiempo me daba cuenta que podía canalizar otro tipo de información, que ya no tenía que ver con seres que yo conociera o que fueran seres queridos de mis allegados. Esto se había ampliado. Y bueno, y ahí es que tomé la herramienta siendo bastante chica, hace muchos años ya, de registros akáshicos. En mi caso, fue un don, por así decirlo, desde que nací, pero soy consciente de que todos tenemos estas habilidades y lo único que hay que hacernos es entrenarnos a recibirlos, que es un poco lo que te pasó a vos en realidad, ¿no? ¿Algo así? Sí, para ir como clarificando la información, la canalización es la capacidad de poder conectar o recibir información desde ese plano más sutil. Hay distintos tipos de canalización. En este caso, Fabi estaba hablando de recibir información de estos seres fallecidos, de esos abuelos de las amigas. Así que invito ahí a las amigas que están escuchando el episodio que comenten abajo alguna de las anécdotas de estos juegos. Y también existe la canalización en pro de la sanación. Se puede trabajar con energías como canal. Todo lo que tenga que ver con estos claris
La Exacto. clariaudiencia es un tipo de canalización, la clarividencia, las personas que tienen sueños premonitorios y muchas veces en el paso del tiempo las personas utilizan un instrumento para ayudar a la canalización. Seguramente hayas visto en alguna película esa bruja con la bola de cristal, que utiliza la bola de cristal para recibir esa información o para agudizar esa información. Las personas que trabajan con tarot, las runas, también los bucios. Entonces, las mancias que tienen que ver con la mano, la quiromancia, por ejemplo, la borra del café. Todas esas herramientas la utiliza el canalizador como instrumento para conectar y recibir la información de eso más sutil que no es tan simple, visto a simple vista, poderlo ver a simple vista. Y en mi caso, si bien tuve bastante sensibilidad a los cambios de energía desde toda la vida, al principio me sentía que era algo particular, pero después me di cuenta que esta era una cualidad que se podía desarrollar. Realmente empecé a canalizar información mucho después, bastante diferente al caso de Fabi, que ya de nacimiento tenía como estos dones súper desarrollados. Yo lo puedo decir de experiencia propia, que no tenía tan desarrollados esos dones o esos claris. Y el trabajo continuo a través de la meditación, bueno, la herramienta de los registros akáshicos es una herramienta maravillosa para recibir información. Y, por ejemplo, los medium también son canalizadores. Hay personas que también incorporan, los espiritistas. Todo esto son gamas de distintos tipos de canalización. Y lo que queremos dejar bien claro como primer punto fuerte de esta charla es que es un don que todas las personas lo pueden desarrollar. Si bien de nacimiento algunos ya lo tienen como más a la vista o más expuesto, no por eso las personas que al principio sienten, ah, no, yo soy muy mental, no puedo recibir nada, no pueden desarrollar esto. Todo lo contrario, es una habilidad de estos poderes humanos que cualquier persona con entrenamiento y dedicación lo puede desarrollar. Sí, es como decir que nuestros 5 sentidos son estos 5 sentidos muy básicos, pero que realmente tenemos otros, como es esto de canalizar, que es como que nuestra frecuencia se abra a escuchar esta clariaudiencia, o que nuestra frecuencia se eleve a poder ver, que es el ser clarividente, el que puede ver, incluso puede ver con anticipación. Entonces, el tomar conciencia de que en realidad, si algunos podemos, podemos todos. Y esto es lo que me interesa a mí siempre compartir, porque muchas veces me dicen, no, Fabi, pero a vos te sale así porque vos ya desde que naciste, y yo sé por experiencia, por nuestros alumnos, que esto se entrena, que estos dones, como así se llaman, son habilidades que tenemos, como estos poderes humanos tal vez un poco más ocultos, pero siento que estamos en un momento de la era humana en donde estamos empezando a darnos cuenta que necesitamos activar toda esta información que hay, porque con el paso de las eras hemos vuelto a recordar que esto existe, que esto es posible. ¿Y para qué lo querríamos en realidad, no? Entonces es para qué yo quiero, bueno, en el caso de los seres fallecidos que ya no están en este plano, muchas veces es muy enriquecedor si respetamos lo que nos toca a cada uno, estar en qué vibración, en qué lugar, en qué dimensión, si respetamos eso, de que hay algunos que se han ido antes a nosotros, y desde ese lugar de respeto y desde honrar sus lugares donde están evolutivamente, el poder a veces charlar con ellos em, es como una calma al alma donde podemos entender que no se termina todo allí y que hay bastante más. En este caso, en relación a seres queridos. Pero también podemos canalizar información un poquito más alta, vibratoriamente más alta, y ahí es donde podemos empezar a conectarnos ya. En mi caso es con Virgen María, en realidad es con Madre Universal, y podemos canalizar arcángeles con la información que ellos traen para nosotros. Y si bien parece muy místico y muy espiritual, es muy como sabio decir que cuando canalizamos la energía de determinado maestro, ¿cómo es que todos recibimos la misma información cuando canalizamos, ejemplo, en mi caso, a Virgen María?
porque es que quienes la canalizamos sentimos las mismas emociones, recibimos los mismos mensajes de ella, tenemos las mismas sensaciones corporales, incluso el olfato desarrollar para saber qué es su presencia divina. Entonces, eso nos comprueba cuando hay un otro que siente y experimenta lo mismo que nosotros, es a decir, es posible canalizarlas y es posible aprender de ellos, que eso es lo interesante de poder canalizar información. Canalizar información es recibir información a través de otros sentidos que no son los que comúnmente usamos y es recibir esa información que está disponible para nosotros vibratoriamente desde otro lugar. Me gusta también esto de decir que esto de la repetición de los mensajes, porque es que en determinada era, en determinado momento, en determinado día, los que canalizamos a determinada energía o nos es más fácil canalizar determinada energía para nosotros, porque sin dudas tiene que ver con nosotros, porque recibimos todos el mismo mensaje, ¿no? Entonces cuando empecé a sentir mucho más fuerte la presencia de Virgen María en mi vida, me daba cuenta que tenía un porqué. En esos momentos yo había sido mamá y fue cuando la empecé a sentir mucho más fuerte. Entonces, y no es solo para mujeres, también los hombres la han sentido, pero sí es real que la sentimos mucho más las mujeres. Entonces, ¿qué mensaje nos trae en este caso Virgen María? ¿Para qué canalizar estas energías? Entonces, en mi caso es en pro de trabajar con ella para ayudar a la sanación o la evolución de las personas que quieran acercarse a mí a trabajar conmigo. Pero también podemos recibir mensajes a diario, si es que así lo queremos, a través de meditaciones. Es un entrenamiento, ¿verdad? Entonces es como si hoy día sienten que hay algo en ustedes raro, es que es así, es que no es rareza, es que en realidad es estar habilitando a parte de nuestra conciencia, habilitar esos lugares, esos espacios donde esa información llega. Y siento que es el momento, que cada vez más personas están más abiertas a esta frecuencia vibratoria. Yo así lo siento, que es una frecuencia a la cual estamos y permitimos escuchar esa sutileza en el momento adecuado. Eso. Seguramente que estás del otro lado escuchando este episodio o viéndonos en el canal de YouTube. Has recibido a lo largo de tu vida esos mensajes, esa información y pensaste que era pura imaginación, inventos de tu mente. Muchas veces los niños reciben este tipo de información y los padres, como no entienden o no tienen las herramientas para poder acompañar a esos niños con esas cualidades, le empiezan a decir, no, estás inventando, no, ese amigo imaginario no existe. Muchas veces sí están jugando, pero otras veces están viendo cosas que los adultos no vemos. Y cada vez más los niños vienen como con esta cualidad más desarrollada. Los últimos años, incluso la frecuencia vibratoria de planeta Tierra, de Gaia, ha aumentado y a todos, más allá del camino espiritual o evolución personal que llevemos, este cambio de frecuencia ha impactado, en el cual quizás esos velos en donde el mundo terrenal y el mundo espiritual estaban mucho más separados, hoy en día esos velos son mucho más sutiles y muchas más personas están entrando en conciencia de que no estamos solos, de que estamos rodeados de un universo invisible a los ojos, 3D, que está operando constantemente. Lo mismo, estas energías que están ahí, nuestros guías, para ayudar, para acompañar en la evolución, no solo personal, sino ya de grupos. Muchos líderes son grandes canalizadores de estos mensajes y a lo largo de la historia se ha manifestado este tipo de conexión recibiendo la misma información en lugares totalmente diferentes del planeta. Y ahí es donde nosotros siempre bromeamos y decimos que estamos conectados a la misma antena, Exacto. porque estamos recibiendo lo mismo. Entonces, para los que recién están comenzando en la canalización, les genera curiosidad, siento que una de las herramientas que más los puede ayudar en este camino es aprender a abrir sus propios registros akáshicos. Contando un poquito más qué son los registros akáshicos. Todas las personas tenemos como una memoria álmica
que baña todos nuestros tiempos, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, donde está todita nuestra información. La herramienta de los registros akáshicos nos permite acceder a esa información. Entonces, a través de determinadas meditaciones y una oración sagrada, nosotros podemos llevar nuestro dial, por así decirlo, a esa determinada frecuencia y empezar a acceder al espacio en donde nuestros guías nos pueden acompañar a observar todas esas memorias evolutivas que hemos tenido ahí y que seguramente nos ayuden muchísimo a la toma de decisiones y al progreso en nuestra vida. Entonces, sin profundizar mucho más en registros akáshicos, les invito a investigar, o si tienen alguna duda, nos pueden comentar ahí abajo en el video, que nosotros con mucho gusto los vamos a responder. Quiero que volver un poquito al tema de los niños, Fabi, que es algo que sé que te apasiona, si querés contar Sí, un poquito y un más. poquito también de los registros akáshicos, que esa oración sagrada también fue canalizada, fue recibida, así como también nuestras oraciones sagradas en fractales, que es la herramienta que nosotros trabajamos energéticamente, tal vez vibratoriamente más elevada. Entonces, que ya hemos hablado de ella y hablaremos más adelante, pero también estas como iniciaciones, em, estas oraciones sagradas nunca provienen de nosotros, y reconocer eso, que esa sabiduría tal vez como humanos no sé si tenemos, entonces poder tomar que esa sabiduría que viene de otro lugar y que nosotros simplemente la tomamos para la humanidad entera. Y en relación a los niños, más allá de que me encante trabajar con ellos, porque siento que son tan nobles a lo que sienten, a lo que ven, a lo que perciben, a lo que saben, siento también que hoy día, de vuelta, creo que estamos en un momento bastante interesante como humanidad. Creo que el camino lo hemos hecho los adultos, los que hoy somos adultos y hoy somos padres, madres de estos niños, en donde para nosotros ya no hay ese secreto, o para nosotros esto ya no es tan raro, o para nosotros esto no es patológico, sino que es algo que puede suceder. Entonces los observamos con otros ojos. Y esto permite que ellos se abran a contarnos esas experiencias que tal vez si las hubiésemos contado en otras eras nos hubiesen visto de otra forma. Entonces, siento que esto que hablas del velo entre lo tangible y lo no es mucho más sutil, es real. Así como también yo que percibo este velo que se nos coloca cuando venimos así como humano, este velo, este manto del olvido, en donde este velo o manto lo que hace es como mantenernos como, bueno, esta es tu experiencia de vida actual, solo vas a vivir esta y no hay más. Entonces, este velo o este manto siento que cada vez es mucho más sutil y los niños lo tienen casi que en sutileza plena. Entonces, a veces es simplemente trabajarlos un poquito con energía y ellos inmediato recuerdan como esos poderes humanos que tienen, esto de yo conecto, yo con mis manos puedo sanar, y cuando les enseñamos así algunas pequeñas técnicas, nomás en 2 segundos ya enseguida perciben el cuerpo de su padre, madre, que es como los hacemos trabajar a ellos algunas veces, a nuestros círculos de sanación con niños. Y ellos saben dónde ir con sus manos, ellos saben qué es lo que necesitan sus padres y no han aprendido nada. Es como el recordar esto cuando simplemente hay un alguien que les habilita a que lo recuerden. Entonces, esto de canalizar es el recibir información. Pero nosotros, a su vez, tenemos estos claris, que son estas formas de percibir las sutilezas, ¿no? Como esta es la percepción de el presentimiento. Siento que algo va a suceder, siento que algo no está tan bien, esa clarisentencia. Y estos claris, quienes ya tienen sus claris, quienes ya tienen estos dones activos, está bueno que sepan que si ya son raros, si ya tienen dones muy activos, también está la posibilidad de transformarlos en siris. Y que esto quiere decir que es como el máster de ese don que ya tienen con ustedes. Es el poder de ampliarlos, el poder de que sea mayor esta frecuencia, que sea más amplia y poder recibir información de otras dimensiones, ¿no? Entonces, ahí ya nos abrimos a lo que nosotros creemos como humanidad, que somos multidimensionales y que el tiempo no es lineal y que tenemos otras energías
a las cuales nosotros podemos canalizar información. Y para hacer esto es que estos claris deben transformarse en siris, y ahí es donde los canalizadores muchas veces recibimos mensajes muy claros de técnicas, por ejemplo, de sanación. Entonces, y otra de las cosas que me gustaría hablar es esto de que por qué cada vez hay más medicina holística, por qué cada vez hay más, necesito saber de esto, quiero saber de esto, quiero interiorizarme en esto. Y siento de vuelta que tiene que ver con la era que estamos viviendo, en donde como humanos ya no podemos más quedarnos con lo que vemos, ¿no? Es como solo creo lo que veo, es como que poco evolutivo, ¿no? Entonces hay bastante más en nosotros, entre nosotros. Y creo que tomar conciencia de esto es parte de abrirnos a recibir posibilidades, diferentes posibilidades, diferente información de otros lados y que nos ayude en pro de lo que nos está sucediendo. Hoy hablabas de registros akáshicos y me gusta traer esto de que como canalizadora de información, cuando recién era las primeras conversaciones de registros akáshicos, todo el mundo quería saber qué había sido en vidas pasadas, ¿no? Entonces, esa información está accesible, sí, claro, pero es para qué querés saber qué fuiste, si en realidad, ¿qué sentido tiene? Entonces me gustaba que cuando preguntaban eso, la información era, esto es lo que va a recibir porque esto es lo que necesita para su presente. Y ahí cobraba sentido. Entonces es como todo, es con qué finalidad vamos a canalizar, para qué vamos a activar nuestros dones, para qué vamos a transformar nuestros claris en siris, cuál es mi intención. Y ahí empiezo a sentir que ahí está nuestro plan de alma, nuestro plan de vida y en términos más grandes, nuestro plan evolutivo. Entonces, eso, como saber que nuestro poder humano no es tan escaso como creemos que es y que es gigante en realidad y que tenemos más poderes de lo que creemos. Creo que nos los van dando paulatinamente y con amor a ver qué hacemos con ellos, pero siento que es por ahí estos poderes humanos que debemos reconocer y los invito a que los entrenen, siempre con buen corazón y siempre con buena intención, pero se van a maravillar de lo que reciben realmente. De mi opinión personal, siento que, bueno, el registro es una herramienta que todas las personas deberíamos aprender. Es un sí que sí. Como vas al liceo, vas a la facultad a aprender lo que nos enseñan para la vida, siento que esta herramienta es un hay que hacerlo para todos, porque nos abre un poco más a darnos cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y el registro akáshico es como el pan de cada día para eso. Sí, Es una herramienta que a la vez que uno empieza a conectar cada vez más, es como que no tiene límites, siempre hay más y siempre la información empieza a ser más profunda, los mensajes empiezan a ser más claros y cada uno puede vivir realmente un camino espiritual siendo uno mismo su propio guía exacto. al conectar con esta información. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque hacemos hincapié en despertar nuestro poder humano. Si bien está excelente tomar maestros, tener mentores que nos acompañen en el proceso, incluso también para tener algún tipo de devolución, este poder humano lo que nos permite es realmente empezar a vivir un proceso espiritual profundo, siendo nosotros los guías y despertando nuestro auténtico poder. Dentro de nuestra academia, también tenemos dos herramientas energéticas súper espirituales, una quizás un poquito más intensa que la otra, que ayudan mucho en la apertura o la aceleración del proceso de activar como estas cualidades. Una es Kundalini, la activación de energía Kundalini, enciende nuestro torrente energético, aumenta nuestro campo vibratorio y también tiene una gran incidencia en lo que es nuestra glándula pineal, que muchas veces esta glándula pineal es como si fuera la antenita o el receptor a poder conectar con eso sutil, ¿no? Entonces, no, esto ya no es dicho solamente por nosotros, hay bibliografía en todos lados, gurú
maestros, líderes de todas las eras hablan de la glándula pineal. A mí me gusta siempre hablar también de Joe Dispenza, es un gran referente en lo que es en la espiritualidad llevada o demostrada desde la ciencia, que hace un gran trabajo en la activación y en el desarrollo de las cualidades que uno despierta al encender esa glándula pineal o abrir el tercer ojo, porque también se nombra de esa manera. Luego en fractales también es la otra herramienta en donde se canaliza información de un torrente energético súper elevado y es un gran acelerador de estos procesos o estas cualidades espirituales. También nos pasa que muchas personas que ya canalizan, que ya son terapeutas, maestros en Reiki, ya que ya trabajan en sus sanaciones o que son medium, toman la herramienta de fractales, una sesión o la formación, o vienen las sesiones de activación de la energía Kundalini y todas esas cualidades que ya tenían se magnifican en un grado súper intenso que después nos escriben, chiquilines, a veces tengo que, sintiendo que apagar la radio porque no paro de recibir información. Entonces, el camino espiritual es maravilloso, siempre decimos que es un camino de ida, hay muchísimas herramientas para uno poder ir trabajando internamente y esto lo digo una y otra vez y no me voy a cansar de decirlo, la capacidad de asombro no tiene fin, porque cada vez los procesos espirituales son más elevados, podemos conectar con esferas nuestras mucho más elevados, cada vez nos acercamos más a ese yo superior que todos tenemos y es una experiencia que realmente recomiendo porque nos damos cuenta que la vida no es solo esto 3D que estábamos Sí. viviendo. Entonces cuando uno empieza a vivir el camino espiritual muchas veces vuelve a ver la vida con ojos de niño, que todo le sorprende, que todo es nuevo, que es curioso, empieza a sentir emociones que antes no había sentido. Entonces, por eso creo que soy una de las personas en las cuales me abro completamente a contar mi experiencia personal, como he tenido experiencias muy buenas, también he tenido algunas que me han asustado bastante, que quizás podía contar en este episodio, creo que se da la situación. La primera vez que canalicé a uno de los seres chamánicos con los que yo trabajo, incorporé la energía. No sabía que podía incorporar y cómo era incorporar. Entonces, esta energía que vino a ayudarme a trabajar en sanación con otras personas, entró completamente en mi canal y empezó a guiar mi cuerpo. Entonces, esas experiencias a veces son intensas. Estuve en estado de shock luego que me sucede esto porque no sabía lo que me había pasado. Después, obviamente, busqué información, busqué guía, busqué maestros en los que pude entender que había incorporado una energía que si bien hoy es la que trabajo y me ha enseñado muchísimo, en ese primer momento realmente me asusté porque sentís literal que te está hablando una persona adentro tuyo que te va marcando las cosas y con la experiencia que tengo al día de hoy y la cantidad de personas que he podido ayudar en procesos de sanación, me voy a animar a decir algo, es que siento que el gran número de las personas que hoy en día sufren esquizofrenia son personas con dones de canalización súper activos, con sus canales súper abiertos, que no han tenido la conciencia suficiente como para poder controlar. En desorden, diría yo. Claro, o regular esa cualidad. Hoy me animo a decirlo, porque incluso muchas personas que vienen a nosotros a fractales con desórdenes o desequilibrios mentales intensos, es porque tienen energías de baja vibración metidas en su canal. Nosotros a través de nuestra técnica las podemos identificar y hacemos muchísimas extracciones todos los meses de este tipo de energías. Entonces, hoy me animo a decir esto, gracias a mi experiencia que grandes de los desórdenes mentales son personas con enormes cualidades que no han podido tener guía o sostén o los tacharon de locos por realmente contar lo que sentían, lo que veían y gracias a eso han entrado en un desorden Sí, mental. técnicamente sería como un chakra corona mega expansivo, en donde al no tener la conciencia adecuada para recibir esa información, también en ese chakra corona tan abierto y expansivo han entrado energías de otra vibración.
Entonces ahí es donde surgen los desórdenes. Entonces es un punto de vista nuestro, es lo que realmente creemos por experiencia de lo que tenemos hoy día de experiencia con fractales. Y esto de que si están escuchando esto y están sintiendo estas emociones, que hay algo en ellos que no está tan ordenado, que si sienten esta información y les resuena, esto me puede estar pasando, siento que sí, que recibo información y no sé qué hacer con ella, tengo ganas de empezar a hacer algo con esto, es que sepan que no están solos. Porque hoy, recién cuando hablabas de Kundalini, de fractales, bueno, de aprender registros, es que siento que hoy día nuevamente nos estamos agrupando a tener estas habilidades, por así decirlo, más frescas, más despiertas, que antes estos procesos los hacíamos solos. Siento que muchos de los canalizadores que nacemos con estos dones tenemos que ir aprendiendo en el camino, pero además es un camino que se siente solo. Y hoy día siento que hay un llamado a agruparnos, ¿no? Es como, bueno, chicos, activen su kundalini, vamos a aprender fractales y vamos a hacer esto en grupos y que las personas en grupo activen esto o liberen esto. Entonces siento que hoy día nos podamos agrupar hacer este tipo de actividades y, y no ser visto como locos, sino como que es algo que está sucediendo y es que está siendo muy positivo para muchos esto de no vivir solo en el 3D, que no es solo esto lo que hay. Veces las personas se acercan a este tipo de terapias o de aprendizajes o de poder decir me pasa esto cuando están en un momento en sus vidas de crisis. Entonces, o que lo requieren realmente porque algo está sucediendo, y ahí es donde dicen, no solo me voy a quedar con esto, voy a tomar también esta otra parte que sé que habita en mí, que sé que hay y que me va a ayudar. Entonces, esto que estamos hablando hoy, que es esto del poder canalizar información, el poder saber que nuestros poderes humanos son realmente infinitos y que no son para algunos sí y para otros no, es que pueden venir ya o pueden ser aprendidos, pueden ser entrenados. Es un poco contar desde nuestra experiencia esto. También es para que nos escuchen desde nosotros, porque muchas veces escuchan a otros que tal vez lo sientan como más lejos o que están en otro lado. Entonces esto nos pasa a todos en realidad. Y si nos ponemos a pensar en la vida hacia atrás, seguro tuvieron alguna experiencia que les pareció rara. O seguro sienten que recibieron información. No vayas por ahí, da la vuelta, no te tomes este ómnibus, bájate. Esa en el cuerpo que está ahí, que lo haces y después te das cuenta que pudiera haber sucedido algo y no sucedió, y ese momento te das cuenta que ahí hubo algo, ¿no? Hubo algo de magia ahí entre medio. Estoy segura que muchos de quienes nos escuchan han tenido estas experiencias y esto es, vamos a abrirnos entonces a que esto es una posibilidad de un poder humano que puedo desarrollar, si es que ya no lo desarrollé, si ya es mi Claris, y si ya tengo este Claris, saber que lo puedo transformar en Siris, que aún lo puedo ampliar muchísimo más. ¿Y por ahí quedamos hoy? Sí, como último detalle, me gustaría compartir que no solamente se puede canalizar información de seres, sino también información del planeta Tierra. Es una energía que está operando y tiene información. También los invito a meditar. La meditación es como ir al gimnasio en esto de la canalización. Sí. ¿Ah? El conectar con la respiración consciente, el cada vez poder llevar mi conciencia o mi atención al lugar donde quiero y que no esté mi mente divagando, yendo de un lado para el otro, capturando mi atención una y otra vez. Entonces, como primer ejercicio, hay algunos que ya lo hacen hace mucho tiempo, hay otros que están comenzando, les recomiendo la meditación como el ejercicio clave para poder desarrollar todas estas cualidades. Nosotros somos meditadores, meditamos a diario, sobre todo para recibir información, pero a veces también para modificar energéticamente cómo nos estamos sintiendo. A veces estamos quizás o más ansiosos por algún tema que se está desarrollando en la familia, en el trabajo. Y si bien la meditación nos puede llevar a volver a encontrar este eje, a través de esta meditación es donde yo también voy a poder
viajar, conectar, hacer viajes astrales y demás. Así que, bueno, eso era lo último que quería compartir. Quiero agradecerles por seguir acompañando este proyecto que nosotros estamos compartiendo con tanto amor. Les pedimos que nos dejen un me gusta ahí abajo, que compartan, se suscriban, así están atentos para nuestro próximo capítulo. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.